Sí, fíjate que una cosa que he aprendido en The Ocean Cleanup, que para mantener la esperanza hay que ver sobre todo qué nos dicen las generaciones más pequeñas, ¿no? Los niños. En The Ocean Cleanup tenemos algo muy bonito que es como como una parte en nuestra oficina en donde hemos puesto los escritos que nos mandan niños de varias partes del mundo, de todas partes del mundo o de varios países, motivándonos a seguir y motivándonos y de hecho dándonos ideas. Muchas de las ideas son creativas. Básicamente es una forma de mantenernos motivados. Saber que lo estamos haciendo por ellos también y saber que ellos están a lo mejor muchísimo más motivados que nosotros. Mis queridos oyentes, qué alegría estar nuevamente con ustedes, quienes ya llevan tiempo escuchando Bicla Podcast. Sabrán que somos amantes y protectores del océano, porque sin duda alguna es el origen y el motor de toda la vida en este planeta. Pero lamentablemente, y eso también es algo que ustedes han escuchado muchas veces, está bajo amenaza. Y una gran parte del problema es la contaminación que afecta directamente a la vida silvestre, los hábitats oceánicos e indirectamente a nuestra salud. A veces directamente, y eso lo vamos a hablar más adelante. Y como en Bicla nos gusta ser portadores de buenas noticias y resaltar talentos e iniciativas que contribuyen al cuidado del medio ambiente, hoy vamos a hablar con Martín González. Él es ingeniero venezolano con maestría en Ciencias en Tecnología Marina. Actualmente vive en Holanda y es ingeniero en investigación y desarrollo de una compañía que a mí me cautivó desde hace muchos años y siempre me ha tenido como muy curiosa, como que estaba como muy pegada a lo que hacen ellos. En algunos momentos yo dije, pero ¿cómo es posible que hagan lo que hacen? Y esa organización se llama The Ocean Cleanup y es una fundación cuya misión es eliminar los residuos plásticos del océano. Y la pregunta que siempre me he hecho es, ¿y esto es posible? Pues vamos a resolver esto con Martín. Martín, bienvenido a Bicla Podcast. Muchas gracias, Claudia. Encantado de estar en tu programa. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Martín, vamos a ir poco a poco a resolver esas inquietudes que a mí personalmente, digamos, me llegan constantemente cuando veo toda la información que sacan desde The Ocean Cleanup. Pero antes quisiera hacerte unas preguntas de this or that. O sea, vas a elegir entre una o la otra. Y la primera es, ¿qué prefieres? ¿Bolsa de papel o bolsa de plástico? Bolsa de papel. O sea, no podías decir algo distinto. En promedio, ¿cuánto tiempo usa una persona una bolsa de plástico antes de desecharla? ¿1 hora o 12 minutos? Wow, debe estar más cerca de 12 minutos que de 1 hora, digo yo. 12 minutos, y esto es una locura para que lo tengamos en cuenta a la hora de, no sé, cuando vayamos al mercado sabemos que el promedio es de esa bolsita de plástico del mercado es de 12 minutos. O sea, de verdad no la usemos. Tratemos de no usarla en la medida de lo posible. ¿Plástico de un solo uso, a favor o en contra? En contra. ¿Renunciar a todos los productos de plástico o volverte vegano? Wow, prefiero renunciar a todos los productos de plástico. ¿Una botella de plástico tarda 100 años o 500 años en descomponerse? Wow, buena pregunta. Debe estar más cerca de los 500 años que de los 100. Imagínate, o sea, de verdad el plástico tenemos que tratar en la medida de lo posible de abolirlo. Yo sé que a veces es un bien para ciertas cosas, pero si podemos eliminar los plásticos de un solo uso, yo diría que sería lo mejor que puede pasar en el mundo. 8 millones de toneladas métricas es la cantidad de plástico que arrojamos a los océanos cada año, equivalente a casi 57,000 ballenas azules. Para los que no saben, la ballena azul es enorme. O sea, el día que yo me encuentro con una ballena azul, ese día yo me puedo morir en paz, porque me moriría con ese encuentro. O sea, de verdad, después de haber estado debajo del océano por tantas horas de este año que está pasando, yo te digo que si a mí, Martín, me aparece una ballena azul, me muero. Y si hablamos del plástico que hay en nuestros océanos y decimos que son 57,000 ballenas azules, eso es una locura cada año. Según expertos, para el año 2050 habrá más plásticos que peces en el océano. Y cada vez que yo escucho esta frase, porque no es la primera vez que la decimos acá en Bicla,
me sorprende y me preocupa. Martín, ¿por qué es tan importante eliminar el plástico del océano? Y si me puede responder además, ¿cuáles son los efectos a largo plazo de la contaminación plástica? Fíjate, Claudia, es importante eliminar el plástico de nuestros océanos porque, para empezar, es algo que normalmente no tenemos en el ecosistema marino, ¿cierto? Pues interactúa de distintas formas con la vida marina y al final de la cadena también nos afecta a nosotros. Prácticamente todos los efectos del plástico son de larga duración, por así decirlo, porque como bien mencionaste antes, cuesta mucho en que el plástico se desintegre. Es muy persistente el plástico. De manera que los efectos como tal, bueno, primero tenemos un efecto directamente en la vida marina. Animales que se enredan en redes de pesca, por darte un ejemplo, o animales que no pueden respirar porque por este mismo enredo en las redes de pesca o interacción con el plástico. Muchos animales confunden el plástico con comida y lo ingieren. Por supuesto, esto los enferma. Muchos envases contienen químicos que al final dañan el ecosistema marino, al final influyen negativamente. Por ejemplo, pesticidas, aceites, fluidos que se usan en motores de combustión. También tenemos el impacto, por supuesto, económico que genera en industrias como el turismo, también el impacto que generan a los gobiernos para deshacerse de este plástico. Como basura, como tal. El plástico también transporta especies que no pueden ser autóctonas de un lugar y usan el plástico como especie de isla para transportarse de un lugar a otro. Y entonces esa especie invade otro ecosistema, normalmente no está allí, usan el plástico como transporte. O sea, nunca me lo había imaginado por ese lado. Lo que sí me impacta, Martín, además obviamente de todo lo que estás diciendo, es que hoy en día existen islas infinitamente grandes de basura. Hay tanta basura en el mar que los escombros han formado parches de basura gigantes y hay 5 de ellos en el mundo. Y el más grande es el Gran Parche de Basura del Pacífico, que dicen que tiene aproximadamente 1.8 billones de piezas de basura y cubre un área de aproximadamente 2 veces el tamaño de Texas. Miren, oyentes hermosos, queridos, amorosos, esto es real, de verdad. Yo los invito a que vayan y se metan a internet, le hagan Google a los grandes parches de basura, especialmente este del Pacífico, porque hay imágenes y es desgarrador ver que esto realmente hace parte de nuestro océano, de nuestros océanos. Es cierto que la mayoría de las piezas de plástico son diminutas, son microplásticos, Martín. Para un poco aclarar respecto a la mancha de plástico, yo mismo estuve allí y no es como las fotos que vemos de los ríos. A los ríos vemos que casi que se podría caminar sobre el plástico, ¿cierto? Las fotos que ves de los ríos contaminados de plástico. En el Océano Pacífico, en el medio del Océano Pacífico, la cantidad de agua y el área es tan inmensa que a pesar de que están todas las piezas que mencionaste, a pesar de que están todas esas toneladas de plástico allí, no se nota como una mancha. O sea, vimos plástico fluyendo a veces en cantidades o a veces en cúmulos más o menos grandes alrededor de los buques en los que íbamos, pero no es tan concentrado como una especie de manta plástica. Lo que hay es muchísimo plástico distribuido en un área tan inmensa que a veces ni se nota. Y la pregunta que yo siempre me hago es ¿por qué se vuelve una isla, Martín? Sí, un parche, exacto. Se llama parche porque hay un gyre, en inglés la palabra específica es gyre, y ese gyre es un flujo circular de corrientes marinas, pero el área en la que se concentra es tan grande, digamos que ese parche gira en esa zona subtropical y hace que el plástico no pueda escapar de allí. Todas esas toneladas de plástico, todas esas piezas de plástico están dando vueltas en ese parche. Me acabas de acordar de una vez que fuimos a una playa, que además era virgen, para hacer una limpieza de playa, valga la redundancia, y mis hijos me preguntaban, pero aquí ¿por qué hay basura si nadie vive? Y le decía yo, por las corrientes. Entonces limpiamos lo que más pudimos y aparentemente ante nuestros ojos, pues lo dejamos muy bien o mucho mejor de lo que lo encontramos. Y al día siguiente se me ocurrió volver para ver qué. Y estaba como si hubiera llegado, mejor dicho, al concierto más grande de la historia y lo hubieran hecho ahí. Y la explicación era esa, es la cantidad de basura que ya está en el océano
que la lleva la corriente. Y eso también pasa en nuestro Pacífico colombiano. Estuve en un lugar que se llama, es una zona donde está Juan Chaco, Ladrillero y La Barra, cerca de Buenaventura, y también hay una corriente muy grande que hace que a ese lugar lleguen toneladas de basura semanales, como si nadie limpiara, como si la gente de la zona hiciera eso, y realmente es todo lo que trae la corriente. Entonces esta corriente de este gran parche del Pacífico pues tiene que ver justamente con eso, o sea, por qué se forma esa isla o ese parche, o como lo quieran llamar, porque en redes sociales hay todo tipo de nombres, es justamente por estas corrientes. Y eso quiere decir que entonces el plástico representa un gran peligro, o un doble peligro. La basura del océano puede romperse en pedazos muy pequeños por la exposición del sol, por el movimiento de las olas, y después puede encontrar su camino hacia la cadena alimenticia. Tristemente, debo decirles o repetirles que los peces lo ingieren, se lo comen, y luego al final somos nosotros quienes nos comemos esos peces. Y por algo dicen que nos hemos comido no sé cuántas tarjetas de crédito al año. Eso es una locura. Cuando finalmente se degrada, lo que lleva entre 400 y 500 años para la mayoría de estos plásticos, y luego se liberan estos químicos. Yo creo que aquí ustedes han escuchado hablar, o en algún momento de sus vidas han escuchado hablar, que cuando ustedes tienen una botella plástica que tiene agua y la dejan, por ejemplo, en su carro, después de tantos días es mejor que no se tomen ese agua. Y la razón tiene que ver con que el plástico libera esos químicos con el calor. Entonces imagínense, si en el océano están estos plásticos, los rayos del sol llegan a ese plástico, los plásticos se calientan y liberan estos químicos, y esos químicos llegan obviamente a todo el ecosistema, algas, plantas, peces, y después obviamente a nosotros, a nuestro cuerpo. Hay muchos tipos de plásticos, y en algún lugar alguna vez escuché la clasificación: plástico tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cuáles son los tipos de plástico que más se encuentran en el océano? Como bien mencionabas antes, los microplásticos son, digamos, los que son más fáciles de ingerir, ¿cierto? Ellos representan actualmente alrededor del 8% del plástico en los océanos. O sea, el porcentaje es pequeño en masa, si lo hablamos en masa, ¿no? Pero si lo hablamos en pedacitos, pues son muchísimos pedacitos, pero en masa representan muchísimo menos en comparación con los otros tipos de plástico, la otra clasificación respecto a tamaño, que es mesoplásticos, macroplásticos y megaplásticos, ¿no? Entonces, digamos, tenemos megaplásticos los más grandes, macroplásticos los que le siguen en tamaño, mesoplástico yendo aún más hacia el tamaño más pequeño, y microplásticos los más pequeños. Más o menos, ¿cuál es el tamaño de un megaplástico? Sí, por ejemplo, un megaplástico es más de 50 centímetros. Ah, ok. Sí, un macroplástico está entre 5 y 50. Un mesoplástico está entre 5 centímetros y 5 milímetros, si mal no recuerdo. Y un microplástico está por debajo de los 5 milímetros. Aparte de esta clasificación en tamaño, también hay una, digamos, en tipo. Usamos la clasificación o una letra H para indicar que son hard plastics o plásticos duros. También tenemos lo que son redes o nets, el plástico N, que son nets y ropes, o sea, redes y líneas, cuerdas, exactamente. Y también se pueden conseguir como pellas, digamos que ese es otra tipo de plástico, el plástico P, que es pellas. Y también lo que son foams, o el plástico F, que ya es más el tipo anime. No sé cómo le llamarán en Colombia, pero es algo así como anime, ¿no? El material anime, ¿no? Ok. O sea, realmente están todos los plásticos, los plásticos, y yo me imagino que hay un trabajo después de la recolección de esos plásticos fantástico, y yo quisiera que habláramos ya directo pues como a de dónde nace The Ocean Cleanup. A ver, yo quiero acá devolverme un poco en el tiempo y contarles a mis oyentes cómo llegó a The Ocean Cleanup. Algún día estaba yo en mis redes sociales y de repente había unas imágenes de un barco enorme que tenía como una malla también enorme, y estaban como tirando una basura, pero esto todo era grande, o sea, imagínense que yo decía, pero ¿cómo pueden estar haciendo eso? ¿Cómo están? O sea, primero, ¿cómo llegaron allá? ¿Saben? Como que yo en mi cabeza era, ¿cómo puede ser que llegaron a este gran parche del Pacífico? Porque yo siempre lo había visto en imágenes y decía, nadie puede llegar allá, porque pensaba además en esas corrientes de las que hablamos. Entonces cuando yo veo ese bote enorme, con esa malla enorme, recolectando esa basura,
para mí eso era como un milagro, como que yo decía, no puede ser que esto lo estén haciendo. O sea, no puede ser esto verdad. Y entonces les escribí, y les escribí desde mi curiosidad, pero también un poco como escéptica, ¿saben? Como que yo decía, ¿esto será verdad? Y como aquí me conocen en Bicla, que yo soy una ardillita curiosa, empecé a cuestionarles, y esto era todo por DM, yo, ¿y esto es verdad? ¿Y esto dónde es? ¿Y ustedes cómo hacen esto? ¿Pero cómo así? ¿Pero y si se puede hacer? ¿Y entonces qué pasa con los animales que hay adentro? Ahora vamos a hablar de eso. Yo siempre muy escéptica y terminé contactándolos y terminé siendo, digamos, vocera de esta gran iniciativa porque me parece increíble. Entonces ahora ya saben cómo yo llegué a ellos, ahora yo quiero que ellos nos cuenten de dónde nace y por qué nace, obviamente. ¿Cómo nació The Ocean Cleanup? The Ocean Cleanup nace de la idea, podríamos decirlo así, de un joven holandés que él se llama Boyan Slat. Este joven, aproximadamente en 2011, él en unas vacaciones que estuvo en Grecia, vio que había más plástico que peces, o esa fue la impresión que él tuvo. Y se interesó muchísimo en saber si se podía hacer algo al respecto. Entonces él se embarca en una búsqueda personal, en una investigación personal, en cómo se podría hacer, dónde está el plástico, empieza a investigar sobre estas manchas de plástico y empieza a hacerse una idea de cómo podría empezar a recuperar ese plástico, empezar a deshacerse de ese plástico que está en los océanos. Él tiene una presentación TED, creo que fue en 2012, que se vuelve viral de la manera que él la hace y presenta el problema, cómo se dio cuenta del problema, qué solución podría dársele y por qué no hacemos algo al respecto. O sea, lo más loable de lo que él hizo es el foco que puso en el problema y segundo, pasar a la solución. Entonces, a él se le ocurre una solución que llamamos en ese momento pasiva. Estamos hablando del 2012-2013. Funda, de hecho, en 2013 The Ocean Cleanup como una organización sin fines de lucro aquí en Holanda. Con su idea y con un grupo pequeño en ese momento de investigadores e ingenieros, él intenta dar forma, o sea, él intenta empujar esa solución pasiva que él cree que puede ser la solución con este grupo de personas y con la organización. Para que la gente entienda, la solución pasiva significa algún elemento o sistema en el mar que sin propulsión pueda hacer uso de estas corrientes que hablamos antes, del viento también y de las olas, para que el plástico, digámoslo por sí solo, se acumule en una cierta barrera o sistema. Que el plástico por sí solo llegue, ¿ok? Bueno, desde ese año 2013 hasta el año en el cual yo entro a The Ocean Cleanup, que fue en 2020, ese sistema pasivo era el sistema. O sea, se estaba analizando y se hicieron todos los trials y todos los tests en el Pacífico también con un sistema pasivo, ya sea tratando de acelerar el sistema con el uso del viento o de frenar el sistema con la misma estructura. Resulta que se llega a un punto en que se descubre que si de verdad necesitamos, o si de verdad queremos cumplir el objetivo de deshacernos de la mayor cantidad posible de plástico en los océanos, el sistema pasivo requeriría muchísima inversión y requeriría muchísimos sistemas. Tendríamos que tener más de 100 sistemas, o sea, estaríamos hablando en los cientos, ¿no? Estaríamos en los números de los cientos. Entonces, y esa es una de las cosas que a mí me parece muy loable también de la organización, hubo una discusión interna muy larga, con muchos expertos. A todas estas la organización iba creciendo en número de trabajadores. Cuando yo entré estaba, digamos, 90 trabajadores, cerca de los 100, ya somos más de 100. Y hubo una discusión interna respecto a, oye, ¿por qué nos estamos negando a una solución activa a un problema que sabemos que es muy difícil y muy complejo y la solución pasiva no nos va a dar lo que queremos en el futuro? Pero hubo ese cambio de saltar de una solución pasiva sin propulsión a una solución activa propulsada, que han sido los buques que te impresionaron, ¿no? Que son dos buques jalando, por así decirlo, una red. Es más que una red, ya de eso podemos hablar un poco más adelante, pero en términos sencillos es eso. Y eso nos permite movernos un poco más rápido, porque tampoco es que estamos moviéndonos mucho más rápido, pero nos permite movernos un poco más rápido y crear una diferencia de velocidad entre el plástico y nuestro sistema, de manera que se llene mucho más rápido nuestra zona, la llamamos zona de retención, y podamos
deshacernos del plástico en menos tiempo y más eficientemente. O sea, ustedes imagínense que tienen Con una menos piscina sistemas, por y supuesto. cogieron un colador y lo pasan así como que de un lado al otro. Es exactamente eso, pero enorme. Pero enorme. Ahora que ya no es pasivo, que ya ustedes tienen, digamos, una velocidad, que cuando uno ve esas imágenes en donde ese net, esa malla grandísima, digamos, tiene cierta velocidad. ¿Sí? No es que vayan a millones de kilómetros por hora, pero tiene una velocidad. Al recoger todo este plástico, yo me imagino que también hay una pesca incidental. ¿Es esto verdad, lo que yo me estoy imaginando, o es solo imaginación? Buena pregunta. Bueno, primero para darte una idea de cómo funciona el sistema permanece abierto todo el tiempo. Las alas del sistema, por así llamarlas, que digamos son la parte más larga de la red, permanece abierta. No es una red muy profunda, estamos hablando de unos 3-4 metros de profundidad. La parte que está más cerrada es la parte, como puedes decir, del colador o de la zona de retención, que es donde el plástico, donde retenemos el plástico, ¿cierto? La vida marina, los peces sobre todo, de la zona, en este caso el norte del Pacífico, ellos nadan con el sistema. Para darte también idea de la velocidad es algo así como salir a caminar, como una caminata. Es más o menos esa la velocidad. La mayoría de los peces nada más rápido que eso. De hecho, ellos van con el sistema y cuando necesitan acelerar, pues aceleran y escapan por debajo del sistema. O por alguna de las zonas, incluso en la zona de retención tenemos unas 2 o 3, creo que son 3 exclusas de salida, para que la vida marina, si llega a entrar a esta pequeña en proporción a las alas, ¿no? Esta zona de retención es pequeña en proporción a las alas, si llega a entrar a esa zona de retención, pues tenga también la posibilidad de escapar. En el momento en que nosotros hacemos la extracción del plástico, digamos que tenemos que asegurarnos que el plástico quede allí en el momento en que lo ponemos en el deck del buque. En el momento que lo ponemos sobre el buque, tenemos que asegurarnos que el plástico quede allí, de manera que puedes imaginarte algo así como agarrar una media y cerrarla por el lado que está abierto y montar esa media en el barco. Obviamente que tratamos de hacer esto también lentamente para que cualquier vida marina que pueda haber allí tenga la posibilidad de escapar. Pero como toda pesca, es cierto que hay un cierto bycatch, una pesca no deseada. Lo que nosotros tenemos es una especie de número que nos dice a nosotros, bueno, qué es, y obviamente es un número que lo hemos estudiado en conjunto con consultores ambientales independientes. Nosotros tenemos todo un plan todo un plan ambiental de cómo disminuir los riesgos de afectar a la vida marina. Y llegamos a un número, un cierto porcentaje, o sea, de la cantidad de plástico que agarramos, solamente nos permitimos tener un porcentaje muy bajo de bycatch. Y para darte el número, estamos por debajo del 0,2% en bycatch. Y digamos, son algunas, las mismas especies, mayoritariamente las especies de peces que digamos, les gusta estar allí cerca del sistema. O sea que no es una pesca incidental tan elevada. Ahora, todo lo que uno se puede alcanzar a imaginar, pues en este caso yo, aquí estoy hablando desde lo que yo veo y lo que yo percibo, uno dice, bueno, sí, debe haber una pesca incidental, por supuesto, pero es que la solución en este caso es mucho más importante, porque es que si no sacamos ese plástico del océano, pues habrán muchos más peces que se mueran solamente por tenerlos ahí, por ingerir, por tener esos químicos al lado. Entonces sí, de todas maneras, esa pesca incidental, pues si bien no es lo que más queremos, pues es mucho menor que la cantidad de peces que se pueden morir por culpa del plástico que no se saca del océano. Exactamente, lo que has comentado es el impacto positivo que tiene extraer el plástico del océano, sin tomar en cuenta ese plástico positivo, porque de hecho es una acción que está en desarrollo, o sea, digamos, balancear nuestro impacto, por llamarlo así, más negativo. Estamos usando obviamente buques, balancear ese impacto negativo contra el impacto positivo de deshacernos de plástico. Y también el bycatch es parte de ese impacto negativo, que hacemos todo lo posible como organización interesada en ayudar a la vida marina. La vida marina es
nuestro principal cliente. Si lo ponemos en términos empresariales, para ellos trabajamos y trabajamos para el planeta también, para deshacernos de ese plástico. La seguridad de ellos y la de la tripulación es la primera que tenemos que garantizar, y por lo tanto intentamos mitigar muchísimo con el diseño, con la operación, como te conté antes, esa pesca no deseada. Pero aparte de eso, lo que tú dices es totalmente cierto. El impacto positivo contra el impacto negativo, ¿cómo está ese balance? Ese balance, creo yo, y así lo estamos analizando, en el futuro cuando tengamos muchos más sistemas, pues va a ser mucho más el impacto positivo que el impacto negativo que estamos teniendo. Y eso parece no una entrevista, sino una charla para resolver dudas. Porque ahora tengo otra duda. Y es, luego de que yo veo que todo ese plástico lo ponen sobre el buque, pero es que cuando les hablo de todo ese plástico es que son montañas de plástico, y yo quiero, mejor dicho, los que están escuchando esto, los invito a que vayan a nuestras redes sociales, porque simultáneamente con este episodio de Bicla Podcast vamos a poner los videos y vamos a mostrarles esto que estamos tratando de describir en palabras, porque es muy importante que ustedes lo vean con sus propios ojos para que lo entiendan de una mejor manera. Y me surgió una duda, esas montañas de plástico, ¿qué hacen ustedes con ese plástico? ¿Qué pasa cuando ustedes sacan ese plástico del océano? Tenemos un estándar, hemos desarrollado con compañías, digamos, de certificación marítima. Siguiendo ese estándar, digamos, un seguimiento de cadena, es como un seguimiento de cadena de producción, en este caso un seguimiento de cadena de extracción. Nos aseguramos que ese plástico, digamos, lo podamos marcar como plástico de origen oceánico, y específicamente de origen en el norte, en el Pacífico Norte. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer con el plástico, y aquí entro en otro de nuestros objetivos, es convertir esa basura en algo que tenga valor. De hecho, ya hicimos, no sé si has escuchado o has visto, pero ya hicimos una especie, ni siquiera piloto, es un poco más allá de un proyecto piloto, porque plástico que agarramos o plástico que recogimos en la campaña anterior, hemos tenido como 2 campañas importantes en las que sí hemos agarrado plástico, porque obviamente hemos tenido campañas en las que hemos estado probando el sistema y no nos ha ido tan bien, pero en la segunda campaña que sí agarramos toneladas de plástico, ese plástico lo convertimos, sobre todo las redes de pesca, lo convertimos en lentes de sol. Unos lentes de sol que están buenísimos, de hecho los hicimos con una empresa italiana. Esos lentes de sol, salió una cantidad de lentes de sol, ya están todos vendidos, pero era para demostrar que se puede convertir esa basura en algo útil que la gente le guste y la gente quiera mantener, sobre todo, que la gente no quiera echar eso de nuevo al mar o a la basura, sino que lo quieran mantener. Entonces, para responderte en general, ¿qué hacemos con el plástico? Queremos darle un valor al plástico. En el Pacífico hay una fundación con la que yo trabajé durante un tiempo. Íbamos justamente a recoger plástico y a ver lo que se podía hacer con el plástico, y creamos además un centro de reciclaje en esa zona para darles un sustento económico, para que ellos tuvieran un sustento económico en ese lugar muy vulnerable de nuestra región en Colombia. Y un día ellos decidieron que ese plástico no se llamaba plástico y tampoco se llamaba basura, sino que se llamaba MAPARE. Y MAPARE significa material para revivir, porque ellos decían, yo no quiero que esto sea basura, porque basura es lo que ya desechamos y no queremos utilizar. Y si desde el mar llega la basura del interior de nuestro país, pues vamos a hacer un buen uso de ese plástico, va a ser nuestro sustento económico y vamos a llamarlo MAPARE, material para revivir. ¿Quién quita que de repente tú te lleves eso y le pongas un nombre a ese plástico que están sacando que evoque un poco eso, ¿no? A una nueva vida, a un segundo uso? Y me parece muy lindo porque es muy bueno ver el plástico desde ese otro lugar, desde otra perspectiva, ¿verdad? Lo de las gafas de sol me parece espectacular. Ya he visto muchas iniciativas también en nuestro país en donde se hace segundo uso y tercer uso incluso, para hacer lentes de sol, que me parece maravilloso. Y hay otros muchos usos que están haciendo con ese plástico que están recuperando. Martín, tú estuviste en este lugar en el Pacífico atrapado por el plástico, y yo quisiera que nos cuentes cómo fue esta experiencia. La experiencia de estar en el Pacífico Norte es indescriptible. Es como lo primero que yo sentí era que estaba en otro planeta. Después ya de un tiempo de haber vuelto, siento que la tierra no se debería llamar tierra, se debería llamar agua. Básicamente lo que se siente es la inmensidad
la inmensidad del océano. No sabía que las nubes, por ejemplo, podían llegar tan cercano al horizonte y que la vista de 360 grados era básicamente esa, las nubes muy cerca del horizonte. Me impresionó eso. Eso normalmente no lo vemos en nuestras ciudades. Es algo que los edificios, casas, luces, todo lo que digamos está frente a nuestra vista nos impide realmente apreciar esa inmensidad al final, digamos, muy lejos hacia el horizonte. Eso es lo que más me impresionó a mí personalmente del Pacífico. También tuve la oportunidad de estar en un bote más pequeño haciendo pruebas cerca, por supuesto, del buque, y se siente de nuevo lo que la gente, muchas veces los astronautas dicen, ¿no? Qué pequeños somos, aunque suena repetitivo, pero es algo que se experimenta solo si uno lo vive. Uno se siente pequeño, uno se siente muy indefenso. Estamos hablando de 5 kilómetros de agua bajo uno. Wow. O sea, ¿Buceaste? no hay dónde pisar. No tuvimos la oportunidad. De hecho, nosotros trabajamos con Maersk, la compañía que nos ayuda con los buques y con la tripulación también y con la operación. Y ellos, por cuestiones de seguridad, ellos básicamente no permiten que nadie de la tripulación entre en el agua. O sea, sería un problema de seguridad, sería una emergencia. Yo siempre he dicho que una de las formas más importantes de conocer las realidades es vivir las realidades. Cuando uno va y está con sus manos tocando, digamos, como esa realidad, en este caso tú fuiste a tocar una realidad que vemos en imágenes y esa experiencia seguramente te ha marcado la vida. Yo quisiera decirte que me alegra un montón saber que hay un latinoamericano detrás de este proyecto tan maravilloso, de verdad, porque como bien lo dijiste, esto no lo creó un latinoamericano, pero ya hay muchos latinos trabajando en un proyecto que para mí es salvador de vidas. Yo siempre he dicho que los recicladores son los verdaderos héroes del planeta, y esto es un reciclador, mejor dicho, con el más grande de todos. ¿Cómo te sientes como latinoamericano contribuyendo a limpiar nuestros océanos? Sí, Claudia, me siento de verdad muy orgulloso, agradecido, por supuesto, por la oportunidad que tuve de encontrar trabajo en esta organización. Muy, muy emocionado, es un proyecto que apasiona. De hecho, esa misma pasión nos lleva a muchos de nosotros a, por ejemplo, ir al Pacífico Norte y tener esa experiencia que yo tuve, que es mágica de nuevo, ver esa cantidad de plástico como tú lo mencionas. No creo que lo hubiese podido hacer de otra forma, sino en este momento y con esta organización. Y es una experiencia que de verdad le recomiendo a cualquier persona tener. Lo mismo siento con mi familia, o sea, básicamente no es nada más el sentirme latinoamericano y sentir ese orgullo, sino también uno descubre que la motivación también es la familia, por supuesto, y darles, por ejemplo, a mis 2 hijos ese ejemplo. Claro que sí, eso siempre va a ser un motivo un motivo de inspiración para hacer lo que hacemos. Mira, cuando yo descubrí The Exacto. Ocean Cleanup y vi todo lo que estaban haciendo, pensaba en todo ese plástico que hay en nuestros países latinoamericanos, que si bien no lo hemos visto desde las alturas en el océano como un gran parche de basura, pues lo vemos en los ríos. Y cuando nosotros hacemos un trabajo con BICLA que se llama Conexión Océanos, siempre hablamos de la importancia de conectar con el océano, pero ¿cómo llegamos al océano? ¿No? O sea, los ríos son al final las venas que conectan a ese sistema enorme que es el océano. Y cada año millones de toneladas de plástico ingresan al océano, principalmente desde los ríos. Eso quiere decir que los ríos realmente son una de las grandes o principales fuentes de contaminación plástica de los océanos. Y cuánto me alegra saber que ya se está trabajando en los ríos. De hecho, supe del primer interceptor que pusieron, me corriges, no sé si fue Guatemala o Salvador, ¿dónde fue? Sí, una solución Interceptor ahí en Guatemala. Sí. En un río la estamos empezando. Absolutamente contaminado. Yo decía, miércoles, si podemos salvar al océano desde las bocas de nuestros ríos, ya estamos dando un paso gigante. Quiero que nos hables de ese trabajo que se hace en los ríos con The Ocean Cleanup.
Sí, muy importante punto porque yo me he concentrado más en los océanos, hemos hablado bastante de los océanos, es bueno hablar también de los ríos. En The Ocean Cleanup tenemos dos grandes grupos, un grupo océanos y un grupo ríos, no es tan difícil. El grupo ríos se encarga, digamos que en los océanos nos encargamos de recuperar, de remover ese plástico que ya está allí, que no queremos que se degrade a microplástico. En los ríos, como bien mencionas, nos encargamos de cerrar el grifo. Queremos cerrar el grifo al plástico que entra por esos ríos y que llega al mar. Como bien mencionaste, los ríos son uno de los grandes contribuyentes a la contaminación plástica de los océanos. Por lo tanto, si queremos encargarnos que ese plástico en los océanos, si queremos deshacernos de la mayor cantidad de plástico en los océanos, que como bien mencionaste al inicio del programa, crece día a día, crece año a año, tenemos también que encargarnos del plástico que fluye por los ríos hacia el mar. Por lo tanto, desde hace varios años se creó el grupo Ríos en The Ocean Cleanup. La solución o las soluciones, tenemos un portafolio de soluciones, por así decirlo, o una familia de soluciones, se llama Interceptors. O sea, cada una de estas soluciones le damos el nombre de Interceptor. Y esas soluciones son diferentes una de la otra, porque cada río es diferente uno del otro. Es diferente en los ríos su caudal, su profundidad, dónde instalar la solución, si más arriba hacia el río, más abajo cerca del mar. Es importante entender las estaciones del año en el país en particular, cuándo crecen los ríos, cómo crecen los ríos, cómo crece ese río, cuándo llueve, cuándo no llueve. Entonces todo esto se analiza, el grupo de ríos lo analiza y determinamos cuál es la solución más apropiada para ese río que nos da más, digamos, uptime o que nos da más tiempo de operación durante el año. Porque de repente la solución nos sirve para una época, pero no nos sirve para otra. Y lo que queremos es, como lo dice Boyan, río sucio que entra, o digamos río con plástico que entra, queremos que salga un río limpio durante la mayor cantidad de tiempo en el año y durante la mayor cantidad de años posible. Entonces, todo esto se analiza y se dice se decide qué tipo de solución es la más apropiada para ese río. Por ejemplo, en Guatemala ha sido más una suerte de barrera, digamos que barrera anclada al fondo del río. Y para otros ríos, por ejemplo en Malasia, es una estructura flotante que está anclada al fondo del río y tiene una barrera, y la barrera ayuda a conducir el plástico hacia la boca de esta estructura flotante, y allí una cinta transportadora lo saca del agua y lo deposita en ciertas cajas. Es un sistema tan interesante que yo creo, de verdad que me estoy tratando de imaginar lo que nuestro oyente está en este momento tratándose de imaginar, que de verdad, vuelvo y les digo, los invito a que vayan a las redes sociales de The Ocean Cleanup y se pasen por ahí y empiezan a ver la maravilla de lo que están haciendo, porque esos interceptores de río también a mí me llamaron mucho la atención y pedí información porque yo quería saber cómo funcionaba ese sistema. O sea, me llama mucho la atención ver un bote anclado que no se mueve, pero que le está llegando, es como si tuviera un bracito al lado y es como si digamos, el caudal del río te está entregando como en tus brazos el plástico y ellos lo recolectan y después se lo pueden llevar. Es maravilloso el sistema, pero hay que entenderlo mucho y vuelvo y les digo, la invitación es a que vayan, por favor, y miren, también en Bicla vamos a ponerles en nuestras redes sociales obviamente todo eso porque es un complemento a esta charla. Martín, de verdad que yo me pudiera quedar aquí hablando contigo horas y horas y horas porque es un tema que a mí me fascina, me cautiva y me llena de dudas también que siempre quiero resolver. Pero digamos que este abrebocas para nuestra audiencia es fantástico. Yo creo que aquí quedan todos muy antojados de saber más y de entenderlo mejor. Pero gracias por lo que estás haciendo. Gracias por ser un latinoamericano que está sacando la cara por nosotros en un proyecto tan maravilloso que se aplaude de verdad y que ojalá sigan desde la ciencia y la tecnología avanzando cada día más para que podamos obviamente sacar todo este plástico que viene de los ríos, que viene de nuestras casas, que viene de los ríos y que llega a nuestro océano. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Unas últimas preguntas para que nos des preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Qué es lo que más te duele ver de lo que pasa en nuestra Tierra? Hay muchos problemas que estamos causando en el ecosistema que miramos para el otro lado y eso me parece injusto.
¿A qué le dices no? Sí, le digo no precisamente a la injusticia. Me parece que la injusticia causa muchísimos problemas. A pesar de la situación actual, muchas veces, y especialmente por tu trabajo, uno a veces dice no, pero es que uno cómo saca toda esta basura. O en algunos otros casos uno pierde la esperanza. ¿Cómo mantener la esperanza frente a una problemática tan inmensa? Sí, fíjate que una cosa que he aprendido en The Ocean Cleanup que para mantener la esperanza hay que ver sobre todo qué nos dicen las generaciones más pequeñas, ¿no? Los niños. En The Ocean Cleanup tenemos algo muy bonito que es como una parte en nuestra oficina en donde hemos puesto los escritos que nos mandan niños de varias partes del mundo, de todas partes del mundo o de varios países, motivándonos a seguir y motivándonos y de hecho dándonos ideas. Muchas de las ideas son creativas. Básicamente es una forma de mantenernos motivados. Saber que lo estamos haciendo por ellos también y saber que ellos están a lo mejor muchísimo más motivados que nosotros. Pues Martín, como te dije, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos dejas con ganas de saber más y más y más. Ya saben, vayan por favor a las redes sociales de Ocean Cleanup y se van a enamorar de este proyecto. Señores, los grandes problemas necesitan de grandes soluciones como las de The Ocean Cleanup y grandes talentos como el de Martín, por supuesto. Sin embargo, recordemos, queridos oyentes, que limpiar los ríos, limpiar los océanos, no es la solución definitiva para solucionar la contaminación por los plásticos. La solución de raíz, al final, es frenar el uso de ellos, es disminuir el uso de ellos, es cambiar de hábitos. Es completamente necesario que eliminemos el consumo del plástico de manera exagerada. Con nuestra ayuda y apoyo y la de las corporaciones y gobiernos de todo el mundo, vamos a poder pensar en un futuro en el que el plástico ya no contamine nuestros océanos. Y si ustedes quieren conocer un poco más sobre este tema, los invito a escuchar nuevamente el episodio 19 que se llama Microplásticos, el ingrediente escondido. Y ese episodio lo grabamos con Vanessa Hawk. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad y que les haya gustado mucho este episodio. Les mando un beso muy grande y continúen aquí en Bicla.